La arrastraron hasta el centro de la plaza con el vestido rasgado y las manos vacías, mientras la multitud formaba un círculo que olía a sentencia. ¡Ladrona!, gritó alguien desde atrás, y el eco de esa palabra rebotó en cada pared del pueblo como si fuera verdad. Ella buscó una mirada que dudara, un rostro que pidiera pruebas, pero solo encontró ojos que ya la habían condenado. La viuda del carpintero, la que sobrevivía de limosnas disfrazadas de trabajo, la que caminaba siempre con la cabeza baja para no molestar a nadie. Esa noche, sin juicio ni defensa, dejó de ser una vecina para convertirse en un ejemplo. Si estás satisfecho con lo que acabas de escuchar, te invito a dejar tu like y quedarte hasta el final, porque lo que ninguno de esos rostros podía saber mientras la veían alejarse hacia las sombras, con el peso de una culpa que no le pertenecía, era que las mentiras tienen fecha de vencimiento, y que aquella plaza que la había juzgado sin piedad, muy pronto tendría que mirarse a sí misma con los mismos ojos implacables. El pueblo de San Mateo del Valle no aparecía en ningún mapa importante, y sus habitantes preferían que así fuera. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía moverse más lento, donde las mismas familias habían ocupado las mismas casas durante generaciones, y donde la palabra de un hombre valía más que cualquier documento firmado. Las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de barro en invierno. Los perros vagaban sin dueño aparente, pero todos sabían a quién pertenecían, y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días con una regularidad que nadie cuestionaba. En San Mateo, la vida se medía en cosechas, en bodas, en entierros y en los chismes que circulaban de puerta en puerta como moneda de cambio social. La economía del pueblo dependía de un equilibrio frágil entre lo que la tierra daba y lo que los vecinos estaban dispuestos a compartir. No había ricos verdaderos, pero sí había quienes tenían un poco más, una parcela mejor ubicada, un negocio heredado, una conexión con comerciantes de la ciudad que les permitía vender sus productos a mejor precio. Estos eran los que ocupaban los primeros bancos de la iglesia, los que decidían cuándo se organizaban las fiestas patronales, los que podían permitirse opinar en voz alta mientras los demás asentían en silencio. El poder en San Mateo no se ejercía con títulos ni uniformes, sino con la capacidad de inclinar la balanza de la opinión pública hacia donde a uno le conviniera. La reputación lo era todo en aquel lugar donde no existían secretos verdaderos. Cada familia cargaba con una historia que todos conocían pero que nadie mencionaba directamente. Cada persona era juzgada no solo por sus acciones, sino por las de sus padres y abuelos. Y una sola mancha podía perseguir a un linaje durante décadas. Las mujeres, especialmente, vivían bajo un escrutinio constante que los hombres apenas podían imaginar. Se esperaba de ellas discreción, obediencia, una sonrisa siempre lista y una lengua siempre contenida. Las que cumplían con estas expectativas eran toleradas. Las que no, aprendían rápidamente el costo de la desaprobación colectiva. La plaza central era el corazón del pueblo en todos los sentidos. Allí se instalaba el mercado los domingos, allí se anunciaban las noticias importantes, allí se celebraban las bodas y se despedían a los muertos. Pero también era el escenario donde se dirimían las disputas públicas, donde las acusaciones encontraban audiencia y donde la vergüenza se exhibía como advertencia para los demás. Estar en el centro de la plaza con todos los ojos encima podía significar honor o condena, dependiendo de las circunstancias. Los niños aprendían desde pequeños a temer ese espacio, cuando los adultos formaban círculos con expresiones serias, porque sabían que algo malo estaba por suceder. El clima emocional del pueblo oscilaba entre una cordialidad superficial y una desconfianza profunda que nadie admitía abiertamente. Los vecinos se saludaban con sonrisas, compartían herramientas y se ayudaban en las cosechas,
Pero detrás de cada gesto amable había un cálculo silencioso: quién debía favores a quién había hablado mal de quién podía ser útil y quién representaba una amenaza. La solidaridad existía, pero siempre condicionada. La compasión aparecía, pero nunca sin reservas. Y cuando alguien caía en desgracia, la velocidad con que los demás se apartaban revelaba cuán frágiles eran los lazos que parecían tan sólidos. Las viudas ocupaban un lugar particularmente incómodo en aquel orden social. Sin el amparo de un hombre que las representara, quedaban suspendidas en un limbo de tolerancia precaria. Las que tenían hijos varones adultos podían mantener cierta posición. Las que contaban con herencias modestas podían comprar algo de respeto, pero las que no tenían nada más que su trabajo y su palabra quedaban a merced de la buena voluntad ajena. Eran las primeras en ser sospechadas cuando algo desaparecía, las últimas en ser invitadas a las reuniones importantes, las que recibían los trabajos que nadie más quería y debían agradecer como si fueran regalos. En San Mateo, una viuda pobre era apenas un escalón por encima de una mendiga. El otoño había llegado temprano ese año, tiñendo los campos de ocres y marrones mientras el viento arrastraba hojas secas por las calles vacías. Era época de preparativos para el invierno, de almacenar provisiones y reforzar los techos, de asegurarse de que cada familia tuviera lo necesario para sobrevivir los meses fríos. Pero también era época de tensiones, porque los recursos escaseaban y las envidias se afilaban. Cualquier desequilibrio, cualquier sospecha de que alguien estaba tomando más de lo que le correspondía, podía encender una chispa que arrasara con reputaciones enteras. El pueblo de San Mateo estaba listo para juzgar. Solo necesitaba una víctima. Mercedes había aprendido a hacerse pequeña mucho antes de quedarse viuda. Desde niña, su madre le había enseñado que las mujeres como ellas, sin tierra ni apellido que las respaldara, debían moverse por el mundo sin hacer ruido, agradeciendo cada migaja que les arrojaran y jamás pidiendo más de lo estrictamente necesario. Se casó joven con Ernesto, el carpintero, un hombre callado y trabajador que nunca levantó la voz ni la mano contra ella. Y durante 15 años construyeron juntos una vida modesta pero digna en una casa pequeña al borde del pueblo. No tuvieron hijos, lo cual fue motivo de murmullos que Mercedes fingía no escuchar. Y cuando Ernesto murió de una fiebre que ningún remedio pudo curar, ella se encontró sola en un mundo que no había sido diseñado para mujeres solas. Los primeros meses de viudez fueron los más difíciles. Mercedes tuvo que aprender a negociar sola con los comerciantes que antes trataban directamente con su esposo, a defender su casa de parientes lejanos de Ernesto que aparecieron reclamando herencias inexistentes, a sobrevivir con los escasos ahorros que quedaban mientras buscaba cualquier trabajo que le permitiera comer. Descubrió que las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se entrecerraban con desconfianza, que los vecinos que antes la saludaban con afecto, ahora la miraban de reojo, como si la muerte de su esposo la hubiera convertido en portadora de mala suerte. Se acostumbró a caminar por las calles con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por supervivencia, porque había aprendido que mirar directamente a los ojos podía interpretarse como desafío. Don Aurelio Mendoza era el dueño de la tienda más grande del pueblo, un hombre corpulento de bigote canoso que se consideraba a sí mismo la columna vertebral de San Mateo. Su padre había fundado el negocio 50 años atrás, y él lo había expandido hasta convertirlo en el único lugar donde se podía comprar de todo, desde harina hasta herramientas, desde telas hasta medicinas. Esta posición le otorgaba un poder que iba más allá de lo económico. Decidía a quién fiar y a quién no, qué rumores repetir y cuáles silenciar, qué familias merecían respeto y cuáles debían ser vigiladas. Su palabra tenía el peso de una sentencia,
y él lo sabía y lo disfrutaba con la tranquilidad de quien nunca ha sido cuestionado. La esposa de don Aurelio, doña Clemencia, era el verdadero motor detrás de los chismes que circulaban por el pueblo. Mientras su esposo se ocupaba de los negocios visibles, ella tejía una red invisible de información que llegaba a cada rincón de San Mateo. Nada sucedía sin que ella lo supiera. Ninguna indiscreción escapaba a sus oídos, y su habilidad para transformar hechos simples en escándalos jugosos era admirada y temida por igual. Había decidido desde el primer día que Mercedes no le gustaba, aunque nunca pudo articular exactamente por qué. Quizás era la forma en que la viuda mantenía la dignidad a pesar de su pobreza, o la manera en que algunos hombres del pueblo la miraban con una compasión que doña Clemencia interpretaba como algo más turbio. Entre los que seguían ciegamente la opinión de los Mendoza estaba Rosario, una mujer de mediana edad que vivía sola desde que su único hijo se marchó a la ciudad y que encontraba en el chisme su principal forma de conexión social. También estaba el viejo Jacinto, quien había sido amigo de Ernesto pero que después de su muerte comenzó a evitar a Mercedes como si la viudez fuera contagiosa. Y estaban las hermanas Palacios, dos solteronas que observaban el mundo desde su ventana y reportaban cada movimiento sospechoso a quien quisiera escucharlas. Todos ellos formaban el coro silencioso que validaba cada acusación, que asentía sin cuestionar, que encontraba en la condena de otros una forma de sentirse superiores. Había también quienes dudaban pero callaban. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, era un hombre de buenas intenciones pero de voluntad débil, que prefería no enfrentarse a los poderosos aunque eso significara abandonar a los vulnerables. La maestra Elisa sospechaba que Mercedes era incapaz de hacer lo que se le acusaría, pero temía las represalias si hablaba. Y estaba Tomás, el joven aprendiz de herrero, que había recibido más de una vez la ayuda silenciosa de Mercedes cuando no tenía para comer, pero que no se atrevería a defenderla públicamente por miedo a arruinar su propio futuro. En San Mateo, la cobardía se disfrazaba de prudencia, y el silencio se justificaba como supervivencia. Mercedes sobrevivía haciendo los trabajos que nadie más quería. Lavaba ropa ajena en el río hasta que las manos se le agrietaban. Limpiaba casas de familias que la trataban como invisible. Remendaba prendas por monedas que apenas alcanzaban para un poco de maíz y frijoles. Cada semana era un ejercicio de equilibrio entre el hambre y la dignidad, entre la necesidad de pedir y el orgullo de no mendigar. Se había convertido en experta en calcular exactamente cuánto podía comer para que las provisiones duraran, en estirar cada centavo hasta lo imposible, en agradecer con sonrisas que no sentía para no perder el poco trabajo que conseguía. No pedía nada a nadie, no se quejaba, no daba motivos para el reproche. Y aún así, el pueblo había decidido que era momento de encontrar una culpable. Todo comenzó con un rollo de tela que desapareció de la tienda de don Aurelio un domingo de mercado. Era una tela fina, traída de la ciudad para una clienta importante, y su ausencia fue descubierta cuando doña Clemencia fue a buscarla para mostrarla a las hermanas Palacios. El grito que pegó se escuchó hasta la plaza, y en cuestión de minutos la noticia se había esparcido como fuego en pasto seco. Alguien había robado en la tienda de los Mendoza. Alguien se había atrevido a desafiar al hombre más poderoso del pueblo, y ese alguien debía ser encontrado y castigado antes de que el sol se pusiera. Don Aurelio salió a la calle con el rostro enrojecido de furia, exigiendo respuestas que nadie tenía, pero que todos se apresuraron a inventar. Las sospechas se dirigieron hacia Mercedes casi de inmediato, con una velocidad que revelaba que la acusación llevaba tiempo gestándose en el aire. Alguien recordó haberla visto cerca de la tienda esa mañana. Otro afirmó que la había notado nerviosa, mirando hacia los lados como quien planea algo.
Las hermanas Palacios juraron que la habían visto salir del establecimiento con las manos ocultas bajo el rebozo, aunque minutos después no pudieron ponerse de acuerdo sobre la hora exacta ni sobre qué llevaba puesto. No importaba que las pruebas fueran contradictorias. No importaba que Mercedes hubiera estado lavando ropa en el río la mayor parte del día. La semilla de la sospecha ya había encontrado tierra fértil y cada nuevo testimonio la hacía crecer con fuerza imparable. Don Aurelio envió a 2 hombres a buscar a Mercedes a su casa y ella vino sin resistencia, sin saber todavía de qué se la acusaba. Caminó por las calles del pueblo sintiendo las miradas que la seguían, escuchando los murmullos que se multiplicaban a su paso, con el corazón latiéndole cada vez más rápido, aunque intentaba mantener la calma. Cuando llegó a la plaza y vio el círculo de rostros que la esperaba, cuando escuchó la voz de don Aurelio preguntándole dónde había escondido la tela robada, comprendió con horror helado lo que estaba sucediendo. Intentó hablar. Intentó explicar que ella no había tomado nada, pero su voz salió débil y temblorosa, y en aquel tribunal improvisado la debilidad se interpretó como confesión. El interrogatorio público duró menos de lo que Mercedes habría imaginado, porque la conclusión ya estaba decidida antes de que ella abriera la boca. Don Aurelio enumeró las pruebas con la seguridad de quien no espera ser contradicho, los testimonios de quienes la habían visto, su conocida pobreza que la convertía en sospechosa natural, el hecho de que no tuviera a nadie que respondiera por ella. Doña Clemencia añadió detalles que nadie había mencionado antes, como que Mercedes siempre miraba la mercancía con demasiado interés, como que una vez la había sorprendido tocando una tela que no podía pagar. El padre Ignacio estaba presente, pero no dijo nada, y la maestra Elisa bajó la mirada cuando Mercedes buscó sus ojos suplicando ayuda que no llegaría. La humillación alcanzó su punto más alto cuando don Aurelio exigió que se registrara la casa de la viuda en busca de la tela robada. Mercedes tuvo que caminar de regreso a su hogar, seguida por media docena de vecinos que actuaban como si escoltaran a una criminal peligrosa. Entraron a su casa sin pedir permiso, revolvieron sus escasas pertenencias, abrieron el baúl donde guardaba los recuerdos de su esposo, volcaron el contenido de su alacena casi vacía. No encontraron nada, por supuesto, porque no había nada que encontrar. Pero la ausencia de pruebas no la absolvió. Al contrario, don Aurelio declaró que seguramente ya había vendido la tela o la había escondido en otro lugar, y los demás asintieron como si esa explicación tuviera algún sentido. Mercedes regresó a la plaza con el vestido manchado de polvo y los ojos ardiendo de lágrimas que se negaba a derramar. El círculo de vecinos seguía allí, esperando el veredicto final, y don Aurelio lo pronunció con la solemnidad de un juez ante su corte. A partir de ese momento, ningún comerciante decente del pueblo debía venderle nada a crédito, ninguna familia respetable debía darle trabajo, y todos debían vigilarla de cerca para evitar que volviera a robar. No era una sentencia legal, no había ninguna autoridad que la respaldara, pero en San Mateo la palabra de don Aurelio pesaba más que cualquier ley escrita. Mercedes había sido condenada, y la condena se ejecutaría con el arma más efectiva que existía en aquel lugar, el rechazo absoluto de la comunidad. La multitud comenzó a dispersarse con la satisfacción de quien ha cumplido un deber cívico, dejando a Mercedes sola en el centro de la plaza mientras el sol de la tarde proyectaba su sombra alargada sobre el suelo de tierra. Algunos la miraron con desprecio al pasar, otros evitaron su mirada como si fuera contagiosa, y unos pocos, muy pocos, pasaron de largo con expresiones que podrían haber sido de vergüenza, pero que no se tradujeron en palabras de defensa. Ella permaneció inmóvil durante minutos que parecieron horas, procesando lo que acababa de suceder, intentando comprender cómo su vida había sido destruida en cuestión de una tarde. Cuando finalmente pudo mover las piernas,
Caminó hacia su casa con pasos de autómata, sintiendo en la espalda el peso de una condena que no merecía y que no sabía cómo enfrentar. La primera señal de lo que vendría llegó a la mañana siguiente, cuando Mercedes fue a comprar un poco de maíz a la tienda del viejo Prudencio, el único comerciante que no pertenecía al círculo de don Aurelio. El anciano la miró con ojos que pedían disculpas mientras negaba con la cabeza, explicándole en voz baja que no podía venderle nada, que don Aurelio había pasado temprano para advertirle que cualquiera que comerciara con la ladrona sería tratado como cómplice. Mercedes asintió sin decir palabra. Guardó las pocas monedas que llevaba en el bolsillo y salió de la tienda sintiendo cómo las paredes del pueblo comenzaban a cerrarse a su alrededor. Si ni siquiera Prudencio se atrevía a desafiar la orden, no había ningún lugar donde pudiera conseguir comida. Los trabajos que antes conseguía con esfuerzo, ahora desaparecieron por completo. Doña Esperanza, para quien había lavado ropa durante 2 años, le envió un mensaje a través de su criada diciendo que ya no necesitaba sus servicios. La familia Córdoba, cuya casa limpiaba los jueves, simplemente no le abrió la puerta cuando fue a tocar. Y cuando Mercedes se acercó al río donde solía lavar prendas por encargo, las otras mujeres recogieron sus cosas y se alejaron como si su presencia contaminara el agua. Nadie le dijo directamente que no querían tenerla cerca, pero los gestos hablaban con una claridad que las palabras no necesitaban. En cuestión de días, Mercedes se encontró sin ninguna forma de ganar el dinero que necesitaba para sobrevivir. El hambre llegó más rápido de lo que había anticipado. Las reservas de su alacena, ya escasas antes de la acusación, se agotaron en menos de una semana. Aprendió a dividir un puñado de frijoles en 3 comidas, a llenar el estómago con agua cuando no había nada más, a ignorar los calambres que le retorcían el vientre durante las noches interminables. Su cuerpo comenzó a mostrar las señales de la escasez. Los vestidos le quedaban más holgados, las mejillas se le hundieron y sus manos, antes fuertes de tanto trabajar, temblaban ahora cuando intentaba sostener cualquier cosa. Pero lo que más le dolía no era el hambre física, sino la certeza de que nadie en el pueblo movería un dedo para ayudarla, de que podía morirse de inanición y todos mirarían hacia otro lado. Los niños fueron los más crueles, porque la crueldad infantil no conoce disimulo. Comenzaron a seguirla por las calles, gritándole ladrona y arrojándole piedras pequeñas que no lastimaban el cuerpo pero destrozaban algo más profundo. Sus madres los veían desde las ventanas y no hacían nada para detenerlos. Algunas incluso sonreían con aprobación, como si hostigar a la viuda fuera una lección de moral que sus hijos debían aprender. Mercedes dejó de salir durante las horas en que los niños jugaban en las calles, limitando sus movimientos a las primeras luces del alba y a las últimas sombras del atardecer, cuando podía deslizarse como un fantasma sin ser vista ni atacada. Una noche, alguien arrojó estiércol contra la puerta de su casa. Mercedes lo descubrió a la mañana siguiente, cuando el olor ya había impregnado la madera vieja y atraído a las moscas que zumbaban con insistencia obscena. Limpió la puerta con agua del pozo, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas sin permiso, preguntándose qué había hecho para merecer tanto odio, qué crimen había cometido más allá de ser pobre y estar sola. Los vecinos que pasaban la miraban limpiar sin ofrecer ayuda, algunos con desprecio evidente, otros con una indiferencia que era casi peor. Mercedes comprendió entonces que no se trataba solo de la tela desaparecida, se trataba de que el pueblo había encontrado en ella un receptáculo para toda la mezquindad que necesitaban descargar. Si estás escuchando esta historia y alguna vez has sentido el peso del rechazo injusto, si alguna vez te has visto condenada por quienes deberían haberte protegido, te invito a dejar un comentario compartiendo tu experiencia. Porque lo que Mercedes estaba viviendo no era solo una historia del pasado.
Era el reflejo de algo que sigue sucediendo hoy, en pueblos y ciudades, en familias y comunidades, cada vez que elegimos creer lo peor de alguien sin molestarnos en buscar la verdad. Pero esta historia aún no ha terminado. El invierno llegó temprano ese año, con lluvias frías que se colaban por las grietas del techo que Mercedes no podía reparar. Pasaba las noches acurrucada bajo todas las mantas que tenía, que no eran suficientes, escuchando el goteo constante del agua que caía sobre el piso de tierra y sintiendo cómo el frío le penetraba hasta los huesos. La leña se había acabado hacía semanas, y no tenía dinero para comprar más ni fuerzas para ir a recogerla al monte, donde además corría el riesgo de ser acusada de robar madera que no le pertenecía. Tosía cada mañana con una tos que parecía arrancarle pedazos del pecho, y se preguntaba cuánto tiempo podría resistir su cuerpo antes de rendirse definitivamente. La soledad era quizás lo más difícil de soportar, más que el hambre, más que el frío, más que las humillaciones. Mercedes había pasado 15 años compartiendo su vida con Ernesto, conversando con él cada noche sobre las pequeñeces del día, sintiendo el calor de otro cuerpo junto al suyo. Ahora los días transcurrían en un silencio absoluto, sin nadie con quien hablar, sin una voz amiga que le recordara que existía. A veces se descubría hablando sola, manteniendo conversaciones con su esposo muerto solo para escuchar el sonido de palabras humanas. Otras veces permanecía muda durante días enteros, olvidando casi cómo se articulaban las frases, cómo se formaban los pensamientos que merecían ser expresados. El golpe más duro llegó cuando se enteró de que alguien había estado alimentando el rumor de que ella había matado a su propio esposo. La acusación era tan absurda, tan completamente desconectada de la realidad, que al principio Mercedes creyó haber escuchado mal. Pero las miradas de terror que algunas mujeres le dirigían ahora, la forma en que los hombres se apartaban cuando ella pasaba, como si temieran ser envenenados, confirmaban que el rumor había encontrado audiencia. Ya no era solo una ladrona. Ahora era también una asesina, una viuda negra que había eliminado a su marido para quedarse con una casa miserable y unas pocas herramientas de carpintero. La monstruosidad de la mentira era tan grande que Mercedes no sabía siquiera cómo comenzar a defenderse. Su salud se deterioró con una rapidez que la asustaba. El espejo roto que guardaba en un rincón le devolvía la imagen de una mujer que apenas reconocía. Demacrada, pálida, con ojeras profundas y cabello que comenzaba a caerse en mechones. La tos persistente se había convertido en algo más serio, acompañada de fiebres que la dejaban temblando bajo las mantas húmedas y de un dolor en el pecho que aparecía sin aviso. Sabía que necesitaba ver a un médico, pero el médico del pueblo era cuñado de don Aurelio y no la atendería aunque ella pudiera pagarle. Y aunque existiera alguien dispuesto a ayudarla, ¿con qué dinero pagaría las medicinas que necesitaba? Mercedes comenzó a aceptar en los rincones más oscuros de su mente que quizás el pueblo lograría lo que se había propuesto, matarla lentamente sin mancharse las manos de sangre. Lo peor de todo era ver cómo la vida del pueblo continuaba a su alrededor como si ella ya no existiera. Los domingos seguían llegando con su mercado bullicioso. Las campanas seguían llamando a misa. Los niños seguían jugando en la plaza donde la habían condenado. Las mismas personas que la habían juzgado sin pruebas ahora reían y conversaban como si no hubieran destruido una vida, como si la viuda que se consumía en una casa al borde del pueblo fuera solo un detalle insignificante en el paisaje de sus existencias cómodas. Mercedes los observaba desde lejos, a través de las rendijas de su ventana cerrada, y sentía algo que iba más allá del dolor. Una incomprensión absoluta ante la capacidad humana de causar sufrimiento y luego olvidarlo mientras la víctima todavía sangra. Una noche de lluvia particularmente cruel,
cuando el agua entraba por el techo en tantos lugares que ya no tenía sentido mover los recipientes para recogerla, Mercedes dejó de luchar. Se sentó en el rincón más seco que pudo encontrar, con las rodillas contra el pecho y la espalda apoyada en la pared fría, y simplemente dejó que la lluvia cayera donde quisiera caer. No tenía fuerzas para seguir peleando contra las goteras, contra el frío, contra el hambre, contra un pueblo entero que había decidido destruirla. El sonido del agua golpeando el suelo de tierra se mezclaba con el viento que aullaba afuera, y Mercedes cerró los ojos dejando que la oscuridad la envolviera como un manto que ya no intentaba quitarse. Pensó en Ernesto, en cómo él habría reparado ese techo con sus manos de carpintero, en cómo habría salido a buscar leña, aunque lloviera, en cómo su sola presencia habría bastado para mantener alejados a los que ahora la acosaban sin piedad. Lo extrañaba con una intensidad física que le dolía en el pecho más que la enfermedad que la consumía. A veces, en las noches de fiebre, creía escuchar su voz llamándola desde algún lugar lejano, y se preguntaba si no sería más fácil ir hacia esa voz, dejar que la vida se escapara de su cuerpo agotado y reunirse con él en un lugar donde las acusaciones falsas no pudieran alcanzarla. La muerte había dejado de parecerle un enemigo para convertirse en algo que se asemejaba peligrosamente a un descanso. No lloró esa noche. Había gastado todas sus lágrimas en semanas anteriores, derramándolas en la soledad de su casa, mientras afuera el pueblo seguía su curso indiferente. Lo que sentía ahora era algo más profundo que el llanto. Una desolación sin fondo que no necesitaba expresarse porque ocupaba todo el espacio disponible. Mercedes se preguntó si así se sentían los animales acorralados cuando finalmente dejan de huir, cuando aceptan que el depredador es más fuerte y que la lucha solo prolongará el sufrimiento. No era resignación exactamente, ni tampoco paz. Era el agotamiento absoluto de quien ha dado todo lo que tenía y descubre que no fue suficiente. En algún momento de esa noche interminable, Mercedes habló en voz alta por primera vez en días. No sabía si hablaba con Dios, con Ernesto o simplemente consigo misma, pero las palabras salieron de su boca con una claridad que la sorprendió. Dijo que era inocente, aunque nadie pudiera escucharla. Dijo que no había robado nada, que no había matado a nadie, que su único crimen había sido quedarse sola en un mundo que no perdonaba la soledad de las mujeres. No pidió venganza contra quienes la habían condenado. No rogó que sufrieran lo que ella estaba sufriendo. Solo pidió, si alguien la escuchaba, que la verdad no muriera con ella, que algún día el pueblo supiera que había destruido a una inocente. La lluvia amainó hacia el amanecer, y con las primeras luces grises que se filtraron por la ventana, Mercedes sintió algo extraño. No era esperanza, no todavía, pero tampoco era la rendición total de las horas anteriores. Era algo más simple y más primitivo. Su cuerpo seguía respirando, su corazón seguía latiendo, y mientras eso sucediera, ella seguía existiendo. No había elegido nacer, no había elegido sufrir lo que estaba sufriendo, pero tampoco elegiría el momento de su muerte. Si el pueblo quería verla morir, tendría que esperar. Ella no les daría la satisfacción de rendirse antes de tiempo. Se levantó con piernas que apenas la sostenían y caminó hasta la ventana, mirando el pueblo que despertaba bajo un cielo lavado por la tormenta. Las calles de barro brillaban con los primeros rayos de sol, y el humo comenzaba a salir de las chimeneas de las casas donde había familias enteras desayunando juntas, calientes, alimentadas, seguras. Mercedes los miró sin odio, porque el odio requería una energía que ya no poseía. Los miró con algo parecido a la curiosidad distante de quien observa una especie que no comprende del todo. Y en ese momento, sin saber por qué, tuvo la certeza de que algo iba a cambiar. No sabía qué, ni cuándo, ni cómo. Pero algo en el aire de esa mañana, lavada por la lluvia, le decía que la historia aún no había terminado. La primera grieta en la versión oficial apareció de la manera más inesperada.
a través de la boca de quien menos se habría atrevido a hablar. Tomás, el joven aprendiz de herrero que había recibido tantas veces la ayuda silenciosa de Mercedes, escuchó una conversación que no debía escuchar mientras reparaba la reja trasera de la casa de los Mendoza. Doña Clemencia hablaba con su sobrina Inés en el patio, creyéndose solas, y lo que decían hizo que el martillo se detuviera en el aire. La sobrina preguntaba por la tela desaparecida, esa tela fina que había causado tanto revuelo, y doña Clemencia respondió con una risa breve que a Tomás se le quedó grabada para siempre. Había dicho que la tela nunca había sido robada, que ella misma la había vendido a escondidas a una comerciante de paso para quedarse con el dinero sin que su esposo lo supiera. Tomás no supo qué hacer con esa información durante días que se le hicieron eternos. Caminaba por el pueblo con el secreto quemándole por dentro, mirando a Mercedes cuando se cruzaba con ella en las calles vacías, viendo cómo su cuerpo se consumía bajo el peso de una acusación que ahora sabía falsa. Quería hablar, quería gritar la verdad en medio de la plaza, pero el miedo lo paralizaba cada vez que imaginaba las consecuencias. Don Aurelio era el hombre más poderoso de San Mateo, y enfrentarlo significaría perder su trabajo, su reputación, quizás incluso su lugar en el pueblo. Tomás tenía 18 años y toda una vida por delante, y no estaba seguro de querer sacrificarla por una viuda a quien apenas conocía. Pero la verdad tiene su propio peso, y Tomás descubrió que cargar con ella era más difícil de lo que había imaginado. No podía dormir sin ver el rostro demacrado de Mercedes. No podía comer sin pensar en que ella probablemente no había comido en días. No podía mirar a don Aurelio a los ojos sin sentir una náusea que nada tenía que ver con el estómago. Un domingo, después de misa, se acercó al padre Ignacio y le pidió confesión, y en la penumbra del confesionario dejó salir todo lo que había escuchado. El sacerdote guardó silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, su voz temblaba con algo que podía ser vergüenza o podía ser miedo. Le dijo a Tomás que rezara por las almas de todos los involucrados, pero no dijo nada sobre buscar justicia. La segunda grieta vino de un lugar aún más improbable. La comerciante a quien doña Clemencia había vendido la tela regresó al pueblo semanas después, buscando más mercancía del mismo tipo. No sabía nada del escándalo que su compra había desatado, y cuando preguntó inocentemente en la plaza si don Aurelio tenía más telas como la que su esposa le había vendido el mes pasado, los rostros a su alrededor se transformaron en máscaras de confusión. Algunos escucharon y no entendieron, otros entendieron y prefirieron no haber escuchado. Pero la semilla de la duda quedó plantada en el aire como una espina que nadie podía quitarse. Las hermanas Palacios, que habían jurado ver a Mercedes salir de la tienda con algo bajo el rebozo, intercambiaron miradas incómodas que no pasaron desapercibidas. Los rumores comenzaron a cambiar de dirección lentamente, como un río que encuentra un nuevo cauce. Ya no se hablaba solo de la viuda ladrona, sino también de inconsistencias en la historia, de testimonios que no coincidían, de una comerciante que decía cosas extrañas. Don Aurelio intentó acallar los murmullos con su autoridad habitual, pero por primera vez sus palabras encontraron resistencia en oídos que antes lo obedecían sin cuestionar. La maestra Elisa, que había callado el día de la acusación, comenzó a hacer preguntas que molestaban. El viejo Prudencio, que había negado a Mercedes el derecho a comprar en su tienda, empezó a mirar hacia otro lado cuando veía pasar a don Aurelio. Algo se estaba moviendo bajo la superficie del pueblo, algo que no podía detenerse con órdenes ni amenazas. Mercedes no sabía nada de esto todavía. Seguía encerrada en su casa, sobreviviendo apenas con las raíces y hierbas que lograba recolectar en los márgenes del pueblo durante las noches, cuando nadie podía verla. Pero incluso en su aislamiento, algo había cambiado. La mañana después de aquella noche de lluvia y rendición,
Alguien había dejado un pequeño paquete en su puerta, un trozo de pan envuelto en un trapo limpio, sin nota, sin explicación. Mercedes lo encontró al amanecer y lo sostuvo entre sus manos temblorosas como si fuera el objeto más valioso del mundo. No sabía quién lo había dejado. No sabía si era una trampa o un gesto genuino de compasión. Pero por primera vez en meses, alguien había recordado que ella existía, que era humana, que merecía comer, y eso, aunque pequeño, era un comienzo. Los paquetes siguieron apareciendo en su puerta con una regularidad que Mercedes no se atrevía a esperar, pero que comenzó a necesitar como el aire que respiraba. A veces era pan, a veces un puñado de frijoles envueltos en papel, a veces unas cuantas frutas magulladas que alguien había salvado de la basura. Nunca había notas, nunca había rostros que identificar. Pero Mercedes reconocía en esos gestos anónimos algo que había creído extinto en San Mateo, la posibilidad de que no todos la odiaran, de que alguien, en algún lugar de aquel pueblo cruel, todavía conservara la capacidad de ver su humanidad. Comía cada bocado con una gratitud que iba más allá de las palabras, y cada mañana revisaba su puerta con una mezcla de esperanza y terror, porque sabía que aquellos regalos podían detenerse tan misteriosamente como habían comenzado. La maestra Elisa fue la primera en romper el muro de silencio de manera visible. Una tarde, mientras Mercedes recogía hierbas en el límite del pueblo, la vio acercarse con pasos decididos y el corazón se le detuvo, preparándose para otra humillación. Pero Elisa no venía a insultarla, venía a disculparse, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, por no haber hablado el día de la acusación, por haber dejado que el miedo la convirtiera en cómplice de una injusticia que la avergonzaba cada vez que cerraba los ojos. Mercedes la escuchó sin interrumpir, sin saber qué decir, y cuando Elisa terminó de hablar, simplemente asintió. No tenía fuerzas para el perdón todavía, pero tampoco las tenía para el rencor. Lo único que podía ofrecer era ese gesto silencioso de reconocimiento. Elisa comenzó a visitarla en secreto, trayendo consigo no solo comida, sino algo que Mercedes había extrañado casi tanto como el alimento: conversación. Le contaba lo que sucedía en el pueblo, los rumores que circulaban sobre la tela y la comerciante, las dudas que habían comenzado a germinar incluso entre quienes la habían condenado con más fervor. Mercedes escuchaba con una mezcla de asombro e incredulidad, temiendo ilusionarse con una justicia que podría no llegar nunca. Pero había algo en la voz de Elisa, una certeza tranquila, que le decía que esta vez era diferente. Esta vez, la verdad no se dejaría enterrar tan fácilmente. El padre Ignacio apareció en su puerta una mañana de domingo, cuando todo el pueblo estaba en misa y nadie podía verlo. Mercedes lo recibió con la desconfianza que merecía quien la había abandonado en su momento de mayor necesidad, pero el sacerdote no venía a justificarse, venía a confesar. Le contó lo que Tomás había revelado en el confesionario, rompiendo el secreto sagrado que lo había mantenido en silencio durante semanas, porque había llegado a la conclusión de que algunas verdades pesaban más que cualquier voto. Mercedes lo escuchó sin expresión, procesando la confirmación de su inocencia que había esperado durante tanto tiempo. No sintió alegría ni alivio, solo una fatiga inmensa, y la pregunta que no se atrevía a formular: si el padre sabía la verdad desde hacía tanto, ¿por qué había tardado tanto en actuar? Las semanas siguientes trajeron cambios pequeños pero significativos. El viejo Prudencio le abrió las puertas de su tienda nuevamente, murmurando disculpas que Mercedes aceptó con dignidad silenciosa. Algunas mujeres que antes cruzaban la calle para evitarla comenzaron a saludarla con gestos tímidos que no llegaban a ser sonrisas, pero que tampoco eran desprecio. Los niños dejaron de perseguirla, no porque sus padres se los hubieran prohibido,
sino porque el ambiente había cambiado lo suficiente como para que el juego de atormentar a la viuda ya no resultara divertido. Mercedes caminaba por el pueblo con la cabeza un poco más alta cada día, recuperando centímetro a centímetro el espacio que le habían arrebatado. Su salud comenzó a mejorar con la alimentación regular y con algo más difícil de nombrar: la sensación de que ya no estaba completamente sola. La tos que la había atormentado durante meses se fue calmando. Las fiebres nocturnas desaparecieron, y el color volvió a sus mejillas, aunque todavía estuviera lejos de la mujer que había sido antes de la acusación. Elisa le consiguió trabajo cosiendo uniformes para la escuela, un empleo modesto pero digno que le permitía ganarse el sustento sin depender de la caridad de nadie. Mercedes descubrió que sus manos, entumecidas por meses de inactividad forzada, todavía recordaban cómo guiar una aguja, cómo crear puntadas rectas y firmes, cómo transformar tela en algo útil. Tomás finalmente encontró el valor para hablar públicamente. Lo hizo en la plaza, el mismo lugar donde Mercedes había sido condenada, en una tarde de mercado cuando todos pudieran escucharlo. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando fuerza a medida que las palabras salían, contando lo que había escuchado en casa de los Mendoza, exponiendo la mentira que doña Clemencia había tejido para cubrir su propio robo. Don Aurelio intentó interrumpirlo, gritando que era un mentiroso, pero otras voces se alzaron para defenderlo. Voces que habían callado demasiado tiempo y que ahora encontraban en el coraje del joven herrero el permiso para hablar. El círculo que se formó esa tarde fue diferente al que había condenado a Mercedes meses atrás. Este círculo miraba a los Mendoza con los mismos ojos implacables que antes habían reservado para la viuda. La confesión forzada de doña Clemencia llegó días después, cuando la presión de la comunidad se volvió insostenible. No fue una admisión noble ni un arrepentimiento sincero, sino el último recurso de alguien acorralado por la verdad que ya no podía negar. Entre lágrimas que parecían más de rabia que de vergüenza, admitió haber vendido la tela a escondidas y haber culpado a Mercedes para desviar las sospechas de su propio robo a su esposo. Don Aurelio la miraba con una expresión que oscilaba entre la furia y la humillación, entendiendo que su autoridad, construida durante décadas, se derrumbaba en cuestión de minutos. El pueblo que antes obedecía sus órdenes sin cuestionar ahora, lo miraba con el desprecio que se reserva para quienes abusan del poder. Mercedes no estuvo presente durante la confesión. Elisa vino a contarle lo sucedido esa misma noche, con los ojos brillantes de una emoción que Mercedes no lograba compartir del todo. Escuchó el relato en silencio, asintiendo en los momentos apropiados, pero sin sentir la satisfacción vengativa que quizás debería haber sentido. Lo que sentía era más complejo y más triste. Alivio por la confirmación pública de su inocencia, pero también una pena profunda por los meses perdidos, por el sufrimiento que ninguna disculpa podía borrar, por la facilidad con que todo un pueblo había elegido creer lo peor de ella. La justicia había llegado, sí, pero llegaba tarde y manchada, y Mercedes sabía que algunas heridas no se curan solo porque la verdad finalmente salga a la luz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y silenciosa. Mercedes reparó el techo de su casa con la ayuda de vecinos que antes la habían despreciado y que ahora buscaban redimirse a través de gestos prácticos. Expandió su trabajo de costura hasta convertirlo en un pequeño negocio que le permitía vivir con dignidad, aceptando encargos de familias que antes no habrían cruzado el umbral de su puerta. No buscó venganza contra los Mendoza, ni contra nadie que la hubiera herido, no porque los hubiera perdonado, sino porque entendía que el rencor era un peso que no podía permitirse cargar. Su energía la necesitaba para otras cosas, para vivir, para trabajar, para demostrar cada día que la mujer que habían intentado destruir seguía de pie, más fuerte que antes. La caída de los Mendoza no fue espectacular ni ruidosa, pero fue
absoluta. Don Aurelio, cuya palabra había sido ley durante décadas, descubrió que el respeto que creía haber ganado era solo miedo disfrazado de deferencia. Los comerciantes que antes le pedían consejo dejaron de buscarlo. Los vecinos que antes se quitaban el sombrero a su paso, ahora lo saludaban con frialdad cortante. Y los primeros bancos de la iglesia que su familia había ocupado por generaciones comenzaron a vaciarse cuando él llegaba, como si su presencia contaminara el aire sagrado. El negocio familiar sufrió el mismo destino que él había impuesto a Mercedes. Nadie quería comerciar con quien había destruido a una inocente. Nadie confiaba en la honestidad de quien había creído tan fácilmente una mentira tan conveniente. En menos de un año, la tienda que su padre había fundado cerró sus puertas para siempre. Doña Clemencia se convirtió en una sombra de la mujer que había sido. La red de chismes que había tejido durante años se volvió contra ella con una ferocidad que no había anticipado, y cada secreto que había guardado para usarlo contra otros fue desenterrado y exhibido sin piedad. Se supo de otras mentiras que había propagado, de otras reputaciones que había manchado, de favores que había cobrado con intereses crueles. Las mismas mujeres que antes la adulaban, ahora cruzaban la calle para evitarla, y las que no la evitaban la miraban con un desprecio que ella no sabía cómo enfrentar. Dejó de salir de su casa, primero por vergüenza y luego por costumbre, convirtiéndose en prisionera de las mismas paredes que antes habían sido su fortaleza. El silencio que había impuesto a otros se volvió su única compañía. Las hermanas Palacios, que habían jurado ver lo que nunca vieron, pagaron su falso testimonio con el único precio que podían pagar: la vergüenza pública de ser conocidas como mentirosas. Nadie volvió a creer sus reportes desde la ventana. Nadie les pidió información sobre los movimientos del pueblo, y el papel de vigilantes morales que habían disfrutado durante años les fue arrebatado sin ceremonias. Se volvieron invisibles de la peor manera posible, ignoradas incluso cuando hablaban, descartadas como fuentes de cualquier verdad. Rosario, la mujer que encontraba en el chisme su razón de vivir, descubrió que sin la protección de los Mendoza, sus palabras no valían nada, y el vacío que dejó la pérdida de ese poder la hundió en una amargura de la que nunca se recuperó. El padre Ignacio renunció a su parroquia meses después de la revelación de la verdad. Algunos dijeron que había sido transferido por la diócesis, otros que había pedido él mismo el traslado, incapaz de seguir mirando a los ojos a una comunidad que sabía lo que él había callado. Antes de irse, buscó a Mercedes para pedirle perdón en persona, y ella lo recibió con la misma dignidad silenciosa con que había recibido todas las disculpas tardías. No le dijo que lo perdonaba porque no estaba segura de poder hacerlo, pero tampoco lo condenó con palabras que habrían sido fáciles de pronunciar. Simplemente lo escuchó, asintió cuando terminó de hablar, y lo dejó ir con el peso de su propia conciencia como única penitencia. El pueblo entero tuvo que mirarse al espejo después de lo sucedido, y lo que vio no fue agradable. Cada persona que había participado en la condena de Mercedes, activamente o a través del silencio, tuvo que enfrentar su parte de responsabilidad en una injusticia que ya no podía negarse. Algunos buscaron redimirse con gestos de bondad hacia la viuda, otros prefirieron olvidar y seguir adelante como si nada hubiera pasado, y unos pocos tuvieron la honestidad de admitir que se habían equivocado sin buscar excusas que aliviaran su culpa. San Mateo nunca volvió a ser el mismo después de aquel escándalo. La confianza ciega en las autoridades locales se había roto, y aunque eso trajo incertidumbre, también trajo algo parecido a la madurez: la comprensión de que las acusaciones requieren pruebas, y que el poder de destruir una vida no debería ejercerse con tanta ligereza. La verdadera revelación no ocurrió en un momento dramático ni en un escenario público, sino en la quietud de una tarde ordinaria,
cuando Mercedes caminaba por la plaza donde había sido condenada y se detuvo a observar el lugar con ojos nuevos. El mercado bullía a su alrededor con la actividad de siempre. Los niños corrían entre los puestos, las mujeres regateaban precios y los hombres conversaban en las esquinas. Pero algo había cambiado fundamentalmente en la forma en que el pueblo la miraba. Ya no veía desprecio en esos ojos, ni siquiera la compasión incómoda de quienes se sienten culpables. Veía algo más simple y más profundo: respeto. El respeto que se gana quien ha atravesado el fuego y ha salido del otro lado sin perder la dignidad, sin convertirse en lo que sus acusadores querían que fuera. Una mujer joven se acercó a ella esa tarde. Una forastera que había llegado al pueblo buscando a alguien que le cosiera un vestido de novia. Le habían dicho que Mercedes era la mejor costurera de San Mateo, que sus puntadas eran firmes y hermosas, que trataba a cada clienta con una amabilidad que no se encontraba en cualquier parte. La joven no sabía nada de la historia que había marcado a Mercedes. No conocía las acusaciones, ni la condena, ni los meses de hambre y soledad. Solo veía a una mujer de manos hábiles y mirada serena, una mujer que inspiraba confianza. Mercedes aceptó el encargo con una sonrisa que le salió del alma, comprendiendo en ese instante que su nombre había sido limpiado no por decretos ni disculpas, sino por la evidencia silenciosa de quien era realmente. El contraste entre su presente y su pasado se hizo más evidente con cada día que transcurría. La casa que antes había sido una prisión de humedad y frío, ahora era un taller próspero donde las clientas hacían fila para encargar sus trabajos. Las manos que habían temblado de hambre ahora creaban vestidos que las novias del pueblo lucían con orgullo. La mujer que había sido declarada indigna de pertenecer a la comunidad ahora era buscada por esa misma comunidad, consultada sobre telas y diseños, invitada a bautizos y bodas como una vecina más. Mercedes no había necesitado venganza para obtener justicia. La justicia había llegado en forma de vida plena, de trabajo honrado, de un lugar en el mundo que nadie podía arrebatarle porque se lo había ganado con cada puntada, con cada amanecer enfrentado, con cada momento en que eligió seguir adelante cuando habría sido más fácil rendirse. La noche en que terminó el vestido de novia para la joven forastera, Mercedes se sentó junto a la ventana y miró las estrellas que brillaban sobre San Mateo con la misma indiferencia con que habían brillado durante sus noches más oscuras. Pero ella ya no era la misma mujer que había mirado esas estrellas buscando respuestas que no llegaban. Había descubierto que la justicia no siempre llega como castigo para los culpables, ni como reivindicación pública para los inocentes. A veces llega en formas más sutiles y más duraderas, en la capacidad de construir una vida digna sobre las cenizas de lo que otros intentaron destruir, en la paz de saber la propia verdad, aunque el mundo haya tardado en reconocerla, en la certeza de que ninguna mentira es lo suficientemente fuerte para definir a quien se niega a ser definido por ella. 5 años después de aquella tarde en la plaza, donde el pueblo la había condenado sin pruebas, Mercedes se encontraba sentada en el portal de su casa, observando el atardecer que pintaba el cielo de naranjas y rojos sobre los techos de San Mateo. A su lado, sobre una mesa de madera que Tomás le había construido como regalo de agradecimiento, descansaba una taza de café humeante y un vestido a medio terminar que esperaba sus manos. El taller que ocupaba la habitación principal de su casa era ahora el más solicitado de la región, y jóvenes de pueblos vecinos venían a aprender el oficio bajo su guía paciente. Mercedes había descubierto que enseñar le daba una satisfacción que no había anticipado. Cada muchacha que aprendía a sostenerse con sus propias manos era una victoria silenciosa contra todo lo que ella había sufrido. Una prueba de que el conocimiento compartido multiplicaba la dignidad en lugar de dividirla. El pueblo había cambiado desde aquellos días oscuros,
y Mercedes había sido testigo de esa transformación sin buscarla ni reclamarla. Las decisiones importantes ya no se tomaban en la trastienda de una sola familia, sino en reuniones donde cualquier vecino podía alzar la voz sin temor a represalias. Las acusaciones ya no se convertían en condenas sin que mediaran preguntas incómodas, pruebas verificables, el beneficio de la duda que a ella le había sido negado. No era un pueblo perfecto, ningún lugar habitado por seres humanos podía serlo, pero era un pueblo que había aprendido algo valioso a costa del sufrimiento de una mujer inocente. Mercedes no se atribuía ese cambio, pero tampoco podía negar que su historia había sido la chispa que lo encendió, el espejo donde la comunidad tuvo que mirarse y no le gustó lo que vio. A veces, en las noches tranquilas, pensaba en Ernesto y en la vida que habían construido juntos antes de que la muerte se lo llevara. Ya no lo extrañaba con el dolor agudo de los primeros años, sino con una ternura serena que se parecía más a la gratitud que a la pena. Él le había enseñado que el valor de una persona no depende de lo que otros piensen de ella, y esa lección la había sostenido cuando todo lo demás se derrumbaba. Mercedes había honrado su memoria no con lágrimas ni con lamentos, sino viviendo de la manera en que él habría querido que viviera, con dignidad, con trabajo honesto, con la frente en alto, aunque el mundo intentara obligarla a bajarla. Si pudiera verla ahora, sabía que estaría orgulloso, y ese pensamiento le traía una paz que ninguna disculpa tardía había logrado darle. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido junto a Mercedes el peso de la injusticia y también la luz de la redención, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video con alguien que necesite escucharlo, porque historias como esta nos recuerdan que la verdad tiene su propio tiempo, que ninguna mentira prevalece para siempre por más poderosos que sean quienes la sostienen, y que dentro de cada uno de nosotros existe una fortaleza que solo descubrimos cuando la vida nos obliga a buscarla. Mercedes nunca pidió venganza. Nunca exigió que quienes la hirieron sufrieran lo mismo que ella sufrió. No lo necesitaba. Su vida plena, su trabajo respetado, su paz conquistada eran la respuesta más poderosa que podía dar a quienes intentaron destruirla. Y mientras el último rayo de sol desaparecía tras las montañas, ella cerró los ojos, respiró profundo el aire limpio de la tarde, y supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente el lugar donde siempre mereció estar.